Los invitamos a que tomen asiento, por favor. Gracias. Buenos días. La Secretaría de Educación Pública les da la más cordial bienvenida al foro de consulta sobre el modelo educativo y la propuesta curricular para la educación obligatoria, en esta ocasión con académicos y especialistas en política educativa. Presiden este foro el maestro Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública. El maestro Javier Treviño Cantú, subsecretario de Educación Básica. El doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Media Superior. Y la maestra Elisa Bonilla Ríos, directora general de Desarrollo Curricular. Saludamos y damos la bienvenida a las autoridades educativas y a los representantes de los medios de comunicación que hoy nos acompañan. A continuación, tenemos la presentación del video sobre el modelo educativo. La reforma educativa tiene 7 prioridades. Una de ellas es la revisión del modelo educativo y la propuesta curricular para garantizar que nuestros niños, niñas y jóvenes reciban una educación de calidad. El objetivo es que desarrollen los conocimientos y habilidades que requieren para ser exitosos en el siglo XXI. ¿Cuáles son los fines de la educación en el siglo XXI? En un mundo cada vez más complejo e interconectado, la educación es clave para construir un México más libre, justo y próspero. La reforma educativa tiene como propósito que todo egresado de la educación básica y media superior sea un ciudadano libre y responsable que piensa de manera analítica, crítica y creativa para entender y resolver problemas, se expresa correctamente en español, de ser el caso en su otra lengua materna y en inglés, y sabe usar las tecnologías de la información y comunicación. Ejerce sus derechos y asume sus obligaciones como ciudadano. Trabaja en equipo, tiene valores y se conduce con sentido ético. Tiene autoestima y confianza en sí mismo, además de que cuida su salud. Ama a México, conoce su historia y valora su diversidad étnica y cultural. Aprecia y experimenta el arte y la cultura y cuida del medio ambiente. ¿Qué propone el modelo educativo 2016? El modelo educativo 2016 ubica a la escuela al centro del sistema educativo, con una nueva organización, mejores prácticas en el aula y un currículo actualizado. También se requieren maestros motivados y bien capacitados. Por eso, el nuevo modelo plantea el fortalecimiento de la formación inicial, tanto en las escuelas normales como en las universidades, evaluaciones de calidad y de acuerdo a las realidades de cada región, y capacitación de calidad para que los maestros puedan desarrollarse profesionalmente y construyan su carrera a partir del mérito. El modelo establece también nuevas formas de colaboración entre el gobierno federal y los actores más importantes del sistema educativo, los padres de familia, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Sindicato de Maestros, los gobiernos estatales y la sociedad civil. Por último, el modelo indica que todos los actores deben guiarse por 2 principios transversales, la equidad y la inclusión educativa, para que todas las niñas y niños, sin importar su origen, tengan una educación de calidad. ¿En qué consiste la propuesta curricular del modelo educativo 2016? La nueva propuesta curricular tiene 3 grandes ejes. El primero, la enseñanza de aprendizajes clave. En un mundo en el que la escuela ya no es el único lugar para aprender y el conocimiento avanza a gran velocidad, es prioritario estudiar con mayor profundidad aquellos contenidos educativos que permitirán a los estudiantes aprender a aprender a lo largo de la vida. Estos aprendizajes clave se agrupan en 3 grandes campos: lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social. El segundo, el desarrollo personal y social del estudiante.
El desarrollo personal y social es parte fundamental del desarrollo del ser humano. Por ello, las actividades artísticas, culturales y deportivas, así como aquellas orientadas a que los alumnos aprendan a manejar sus emociones y desarrollar valores para la convivencia, formarán parte integral del currículo y no solo como actividades complementarias. El tercero, autonomía curricular. En un país tan grande y diverso como México, las escuelas enfrentan realidades muy distintas. Por eso, en la nueva propuesta curricular, cada escuela podrá definir una parte de sus contenidos educativos. Esto les permitirá, por ejemplo, incorporar cursos de robótica o proyectos de impacto social en sus comunidades. Proceso de consulta. En los próximos meses, el modelo educativo 2016 y su propuesta curricular se someterán a un amplio proceso de consulta en 3 modalidades principales. 1. En un ejercicio inédito, la consulta se llevará a todas las escuelas del país para que los maestros discutan los documentos en el seno de los consejos técnicos escolares y las academias de educación media superior en cuanto regresen de vacaciones. 2. Llevaremos a cabo foros de debate con pedagogos y académicos, padres de familia, organizaciones de la sociedad civil, escuelas normales, la iniciativa privada, así como autoridades educativas estatales, legisladores, el INE y universidades. 3. Este va a ser un proceso abierto a toda la ciudadanía. Habrá una consulta en línea donde todos los mexicanos podrán evaluar distintos aspectos del modelo educativo y expresar su opinión. El CIDE ayudará a recopilar y procesar la información de todo el proceso de consulta para asegurar que todas las propuestas sean tomadas en cuenta. Ingresa a la página www.gov.mx/Modelo Educativo 2016 para conocer la propuesta pedagógica de la reforma educativa y participa en la consulta. La reforma educativa sigue avanzando, al igual que la educación de nuestra gente. Secretaría de Educación Pública. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Es para mí un gusto que el día de hoy estén aquí con nosotros en esta que es la Casa de la Educación de México y que por supuesto también es su casa. El día de hoy estamos ya acercándonos hacia el final de esta etapa de foros y de análisis que hemos tenido para poder poner a discusión y poder enriquecer los diversos documentos que conforman la propuesta del modelo educativo que se deriva de la reforma educativa y también la nueva propuesta curricular. Y es para mí un gusto que el día de hoy estén aquí académicos, investigadores, pedagogos, expertos en materia educativa para poder compartir el día de hoy con nosotros este análisis y las diversas visiones que se tengan sobre este modelo. Como lo dije desde el momento en que presentamos los 3 documentos que estamos poniendo a discusión y que en un momento más veremos, sé que muchos de ustedes lo conocen, pero que veremos con más detalle en la propuesta de en una presentación que harán los subsecretarios Treviño y Tuirán. Estos 3 documentos, como lo dije desde un principio, son documentos terminados, mas no son documentos definitivos. ¿Por qué? Precisamente porque lo que queremos es que estos documentos sean analizados, sean discutidos, sean debatidos y que puedan ser enriquecidos desde diversos puntos de vista, desde diversos grupos que tienen algo importante que decir y que hacer en materia educativa, y por eso es que hemos tenido estos foros. El día de hoy este es el foro 13º que hemos tenido a nivel nacional, además de muchos otros foros que se están teniendo a nivel estatal para discutir esta propuesta. Arrancamos aquí mismo en este espacio en una reunión en muchos aspectos inédita con todos los gobernadores del país. Se tuvo una CONAGUA educativa en la que por primera vez todos los gobernadores vinieron aquí a la Secretaría de Educación Pública a conocer esta propuesta y a arrancar estos foros de consulta y de análisis. Después estuvimos con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, como ustedes saben, órgano constitucional autónomo y máxima autoridad en materia de evaluación educativa. Después tuvimos una reunión aquí también con más de 100 organizaciones de la sociedad civil que se dedican a trabajar
temas educativos. Después estuvimos en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Después tuvimos un foro con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Después lo tuvimos con directores y profesores de escuelas normales, lo hicimos también con rectores de universidades, lo hicimos con el sector privado, con padres de familia y por supuesto también con diversos expertos. Este es el tercer foro en el que hoy nos acompañan, en el que hemos podido tener la oportunidad de consultar, de discutir y de analizar con diversos expertos. Y este es un proceso que nos interesa mucho porque este modelo educativo que se deriva de la reforma educativa, que es un mandato de la reforma educativa, pero que es en muchos aspectos el corazón del cambio y de la transformación educativa que estamos proponiendo, es, como lo dice su título, el planteamiento pedagógico de la reforma educativa. Queremos que sea una construcción entre todos. No queremos que este modelo sea simplemente el modelo del gobierno federal o el modelo de la Secretaría de Educación Pública. Lo que queremos es que sea el modelo educativo de México y por eso el poder tener este intercambio, poder tener estos foros, poder tener este espacio de discusión para nosotros es muy valioso y fundamental. Los documentos que estamos poniendo y que hemos puesto a discusión y que seguramente muchos de ustedes conocen y que describiré de manera muy breve son 3 documentos. El primero es este que se llama Los fines de la educación en el siglo XXI, que es un documento corto, ese es su objetivo, un documento que se pueda convertir en una guía accesible tanto para padres de familia como para maestros y para la sociedad en general. Un documento corto sí, pero creemos y buscamos que tenga una gran profundidad en donde se diga con toda claridad lo que dice el propio título del documento, cuáles son los fines que estamos buscando para la educación y de manera central, cuáles son los mexicanos que queremos formar. Este mismo documento, por lo mismo, tiene en el lado reverso una tabla en donde se despliegan 7 ámbitos centrales del conocimiento y los aprendizajes esperados al terminar el preescolar, la primaria, la secundaria y la educación media superior. Reiteramos, el objetivo de este documento es que se pueda convertir en una brújula, en una guía, en un faro para todos los maestros, los padres de familia y la sociedad en general, para tener una gran claridad de qué es lo que estamos buscando y qué mexicanos queremos formar. El segundo documento, que es ya en forma el documento del modelo educativo, que es un documento más amplio de política pública, es un documento que se divide en 5 capítulos, los 5 ejes centrales del modelo educativo que estamos proponiendo. El primer eje, poner a la escuela en el centro, partiendo de que los niños y los estudiantes son el centro del sistema educativo, son el centro de los esfuerzos que tenemos que hacer y el objetivo de la educación, algo que parece muy elemental pero que no sucedía en nuestro sistema educativo y que hoy se convierte en el eje de esta reforma a partir del cambio al artículo 3º, en donde se incluye el derecho a una educación de calidad y en donde la Suprema Corte de Justicia ha dicho ya que es el derecho superior en materia educativa y que a partir de eso los estudiantes, los maestros, el proceso educativo, el proceso pedagógico se da en la escuela. Y por lo mismo, el primer eje es cómo poner a la escuela en el centro del sistema educativo, cómo sacar a la escuela de ser el último eslabón de una cadena educativa burocrática y rígida para ponerla en el centro de las políticas públicas, cómo quitarle carga burocrática a los maestros para que puedan hacer su trabajo, cómo darles mayor autonomía de gestión para fomentar la innovación, cómo dar el acompañamiento pedagógico que requieren las escuelas y cómo fomentar que las escuelas se conviertan en verdaderos centros de aprendizaje y comunidades de aprendizaje con gran vitalidad y con gran innovación. Y por supuesto, como parte de esto también todo el proceso que tenemos que hacer para dignificar y tener una infraestructura de calidad en materia educativa. El segundo eje, que tiene que ver con la propuesta curricular y que se complementa con este tercer documento en donde se describe con gran detalle y precisión la nueva propuesta curricular que estamos haciendo y que estamos poniendo a debate y a discusión, parte
del principio de que hoy la escuela tiene que tener otros fines. La transmisión de conocimiento y el aprendizaje ya no es una labor exclusiva de la escuela y por lo mismo, ante los retos de un mundo que ustedes conocen muy bien, cambia rápidamente, genera como nunca antes conocimiento, la tecnología evoluciona a una gran velocidad y por lo mismo tiene grandes impactos en el mundo económico. El centro de lo que estamos buscando y lo que estamos proponiendo es que podamos tener un cambio pedagógico que les permita a los niños y a las niñas aprender a aprender. Que el centro no siga siendo una simple transmisión de conocimiento o acumulación de conocimiento o memorización, sino que podamos avanzar y caminar para que los niños y las niñas puedan tener un proceso de aprendizaje adecuado, claro, que les permita aprender a lo largo de la vida, que les permita discernir, que les permita formular hipótesis, que les permita analizar. Y que ese es uno de los cambios centrales que estamos aquí proponiendo. Por supuesto, junto con ello, cómo darle mayor énfasis a aprendizajes clave durante la vida. El idioma y la comunicación, fundamental que todas las niñas y los niños de México puedan tener un manejo adecuado del idioma español, que entiendan lo que leen, que sepan expresarse oralmente y por escrito con propiedad, que tengan un vocabulario vasto, que sepan y se puedan expresar de manera adecuada y correcta en público, y además que esto también lo puedan hacer quienes tienen otra lengua materna y que además el inglés se pueda convertir en una segunda o tercera lengua para los mexicanos en un horizonte de las próximas 2 décadas. Sin duda alguna, también la importancia que tiene el razonamiento matemático y la educación que tiene que ver con las matemáticas, con el mundo social, con el mundo natural y buscar una educación integral, humanista y equilibrada. También, y esto posiblemente sea una de las mayores novedades que estamos proponiendo en esta nueva propuesta curricular, es que se propone que lo que hoy se conoce como habilidades socioemocionales formen parte del currículo. Que los niños y las niñas desde muy chicos, desde muy jóvenes, puedan aprenderse a conocer a sí mismos, que sepan trabajar en equipo, que sean seguros de sí mismos, que sepan expresarse. Un conjunto de habilidades que hasta hace no mucho, por lo menos en términos generales, se pensaba que se tenían o que no se tenían, o que en todo caso era labor del hogar poderlas enseñar. Y aquí lo que estamos proponiendo es que estas habilidades, estos conocimientos que son también fundamentales para la vida y para el desarrollo de los niños y de los jóvenes, se pueden aprender. Como se aprende matemáticas, como se puede aprender inglés, también se pueden aprender y estamos proponiendo que formen parte del currículo formal. Y finalmente, la tercera, en este aspecto, la otra innovación es que estamos proponiendo por primera vez que se les permita a las escuelas tener un espacio de autonomía curricular. Lo que estamos proponiendo es un currículo nacional, obviamente, obligatorio, pero por primera vez la propuesta que estamos haciendo es que este currículo ocupe más o menos el 85% del tiempo escolar y que el 15% restante lo puedan determinar las propias escuelas. ¿En función de qué? En función de su realidad regional, en función de sus intereses, es decir, que también le empecemos a dar esa confianza a las escuelas, esa confianza a los maestros, a los padres de familia y que podamos buscar y fomentar la innovación dentro de las escuelas y romper con el modelo vertical, rígido y burocrático que hasta este momento hemos tenido en nuestro sistema educativo. El tercer eje del modelo, que tiene que ver con la formación profesional docente, aborda los temas de la educación inicial, hace un primer bosquejo de hacia dónde tenemos que llevar y fortalecer la educación normal, pero también la inclusión hoy en día de las universidades que van a empezar a tener en el rol de la formación de maestros, que es también un paso muy importante en esta educación inicial. Por supuesto, los procesos de evaluación que respondan a las necesidades de los maestros, a la cercanía que se debe de tener con las escuelas para poder tener una información mucho más precisa de qué es lo que se está haciendo bien, pero también de qué es lo que se puede mejorar. Y en función de ello también la propuesta de formación continua,
que permita a los maestros mejorar, tener una carrera profesional sustentada y basada en el mérito y en un proceso, reitero, de mejora continua. El cuarto eje, que tiene que ver con la equidad y con la inclusión, el cual, como lo explica el video que vimos hace un momento, es un eje transversal y que para nosotros es absolutamente fundamental. El planteamiento de este modelo educativo es que la calidad y la equidad no son excluyentes, sino por el contrario, que la calidad y la inclusión educativa se refuerzan mutuamente y que son dos valores absolutamente centrales para tener un sistema educativo mucho más sólido como el que queremos construir a partir de esta propuesta. Y finalmente, el quinto eje, que habla de una nueva gobernanza educativa. Aquí hay un reconocimiento explícito a la complejidad que hoy tiene el sistema educativo, que hemos pasado de una visión de alguna manera binaria, en donde los únicos actores que se consideraban en el mundo educativo eran el gobierno y el sindicato, y hoy pasamos a reconocer sin duda la importancia que tiene el sindicato, pero cómo han emergido otros actores centrales para poder tener una gobernanza adecuada del sistema educativo, como lo es hoy el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, órgano constitucional autónomo, como es la sociedad civil, el rol que tienen los gobernadores y las autoridades locales y, por supuesto, cómo tenemos que buscar, dentro del marco de la ley, mecanismos de coordinación mucho más eficientes para que este nuevo sistema, mucho más complejo y sofisticado, tenga y pueda tener mejores resultados. Esto es, pues, a muy grandes rasgos, la propuesta que estamos poniendo sobre la mesa y la propuesta que hoy nos da mucho gusto que hayan aceptado, que se hayan tomado el tiempo de poder estar aquí para poderla discutir, para poderla analizar y para poderla enriquecer. Simplemente, a manera de conclusión, previo a que pasemos a una exposición un poquito más detallada de estos documentos antes de arrancar las mesas de debate y discusión, decirles y reiterarles la bienvenida a esta, que es, como decía en un inicio, la Casa de la Educación de México, reiterarles el agradecimiento que tenemos por su interés, porque se hayan tomado el tiempo de estar aquí, por ser parte de este proceso en muchos aspectos inéditos, para que podamos construir entre todos un modelo educativo que le permita a México tener un proyecto sólido, no solo en materia educativa, sino como eje de la construcción de un país mucho más libre y, por supuesto, mucho más exitoso. Que sea a través de la educación que México tenga un proyecto sólido de país en el siglo XXI que les dé a las niñas, a los niños y a los jóvenes las herramientas que requieren para triunfar, para ser exitosos, para tener opciones en la vida y, por lo tanto, ser más libres, y que además sea también un instrumento que nos permita romper con la desigualdad. No hay, desde nuestra óptica, ninguna otra política, ni social ni económica, más poderosa que una educación de calidad y con inclusión para romper de manera estructural con la desigualdad que nuestro país enfrenta. Ese es el objetivo de lo que tenemos en nuestras manos, de lo que queremos formar y, por supuesto, de la responsabilidad que todos tenemos como generación en esta oportunidad que muy pocas veces se le presenta a una nación, que es la oportunidad de poder hacer un cambio muy profundo en lo más valioso que es su educación. Muchas gracias a todos y bienvenidos a estos foros de análisis y reflexión. Muchas gracias. Agradeciendo esta intervención, solicitamos al maestro Javier Treviño Cantú, subsecretario de Educación Básica, hacer uso de la palabra. Con su permiso, señor secretario. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la Secretaría de Educación Pública. Nos da mucho gusto que nos puedan acompañar. En un rato más vamos a tener la dinámica de la discusión en cada una de las mesas. Elisa Bonilla se encargará de comentarles cuál va a ser la forma en la que vamos a estar trabajando. Por lo pronto, tanto Elisa como el subsecretario Rodolfo Tuirán y un servidor preparamos esta presentación, que en un momento va a estar lista,
en la cual quisiéramos explicar brevemente y reforzar algunos de los elementos que ya comentó el secretario en su exposición inicial. Aquí lo que quisiéramos señalar son algunos elementos de este planteamiento pedagógico de la reforma educativa que se encuentra en los documentos que ustedes tienen en cada una de sus mesas. La primera pregunta que nos hacemos al trabajar en esto es ¿por qué una nueva propuesta curricular en este momento? Y no es resultado del trabajo de unas cuantas semanas, sino es el resultado del trabajo de muchos años. Muchos de ustedes participaron en los foros regionales, en los foros nacionales en el 2014, en donde se hicieron más de 18,000 propuestas que se sistematizaron y que esas propuestas pues, nos ayudaron a poder elaborar estos documentos, además de que estamos atendiendo lo que dispone la misma arquitectura legal de la reforma educativa, tanto la reforma constitucional como las leyes que realmente enmarcan esta reforma, y que en uno de los artículos transitorios de la Ley General de Educación pues, se decreta la revisión justamente del modelo educativo. Pero más allá de estos requisitos formales, la pregunta es ¿por qué cambiar el modelo en este momento? Al menos hay 5 razones por las que es importante en este momento avanzar con la propuesta curricular. Una, la mayor complejidad social, sin duda. El mundo cada vez es más complejo, globalizado, interconectado, y transitamos hacia una sociedad del conocimiento. Eso es un elemento fundamental que nos lleva a hacer este nuevo planteamiento. En segundo lugar, es que hay muchos lugares para aprender, que la escuela ha dejado de ser el único lugar para aprender y que es necesario replantear el papel de la escuela, redefinir las habilidades y conocimientos que los estudiantes requieren en el siglo XXI. La tercera razón tiene que ver con la rigidez del modelo vigente en educación básica, y que eso también lo vimos durante los foros del 2014. Los planes y programas son poco flexibles, hay poco espacio para la creatividad de los maestros, falta atención a la diversidad de estilos de aprendizaje y es necesario adaptar la enseñanza al contexto. El cuarto es obvio, pero es importante señalarlo, que es la expansión de la educación obligatoria. Se amplió al nivel medio superior, eso requiere una mejor articulación entre la educación básica y la educación media superior y precisar los aprendizajes esperados por nivel, como lo tienen ustedes ya ahí en el documento más breve en el Fines de la Educación en el siglo XXI. Y en quinto lugar, que tiene que ver con la educación media superior, hacía falta de criterios comunes para definir los contenidos temáticos de las asignaturas. Ahora, lo que es importante es que en esta propuesta del modelo y de la propuesta curricular, pues tenemos una visión muy clara. El propósito de la educación pública obligatoria en el siglo XXI es que todos los mexicanos, todos los jóvenes mexicanos se formen como ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos y participar cabalmente en la vida social, económica y política de México. Es decir, que sean personas capaces de procurar su desarrollo personal, laboral y familiar para mejorar su entorno social y natural, continuar con su formación académica y profesional en este mundo diverso y en constante cambio. Lo que queremos es que todo egresado de la educación obligatoria desarrolle estas habilidades a lo largo de su trayectoria escolar. Y esta es la visión que nos servirá para seguir trabajando en las siguientes etapas de elaboración de plan y programas y materiales educativos. Ya lo mencionaba el secretario y en el documento más breve sobre los fines de la educación se habla de los 7 ámbitos del perfil de egreso de la educación obligatoria. Y en cada uno de estos ámbitos hemos definido los logros esperados en cada uno de los niveles y ustedes lo pueden revisar con mayor cuidado en sus documentos, en donde pues se analizan con mayor precisión. En cuanto a los 5 ejes del modelo educativo, aunque el secretario ya entró en casi todos ellos, habría algunos elementos adicionales que precisar, sobre todo en lo que tiene que ver con el eje 1, sobre la estrategia para poner a la escuela al centro del sistema educativo, estrategia que el secretario presentó en enero pasado en una conferencia nacional de autoridades educativas de los estados y que ya estamos instrumentando,
que hemos elaborado diferentes indicadores de gestión y que con los gobernadores de los estados y los secretarios de educación de los estados estamos verificando el cumplimiento de estos elementos. ¿Qué significa poner a la escuela al centro? En primer lugar, fortalecer el liderazgo directivo con plantillas completas de maestros, con menor carga administrativa, y estamos trabajando con cada una de las autoridades educativas para ir cumpliendo con este mandato. También significa reforzar las supervisiones y los servicios de asistencia y acompañamiento técnicos, tener una mejor infraestructura y más recursos directos para las escuelas y para las supervisiones a través de programas importantes como el de Escuela de Tiempo Completo, como el programa de la Reforma Educativa. Una mayor autonomía de gestión a través del fortalecimiento de los consejos técnicos escolares que han tomado decisiones. Hace rato con algunos de los académicos estábamos conversando sobre la decisión que tomaron los consejos técnicos escolares, si tener un calendario de 185 días o un calendario de 200 días. Por primera vez no fue una decisión de la Secretaría ni de las autoridades educativas, sino de cada una de las escuelas. También poner a la escuela al centro significa fortalecer a los consejos escolares de participación social para que los padres de familia se involucren al conocer las rutas de mejora de cada escuela, se involucren también para asegurar la normalidad mínima de operación escolar en cada una de las comunidades de aprendizaje, se involucren también en cuidar que los recursos se apliquen bien y que las obras de infraestructura se entreguen bien. Eso es una tarea muy importante. Y también poner a la escuela al centro, sobre todo, significa un óptimo uso del tiempo escolar y estar trabajando en algunos otros proyectos que ahora han sido pilotos, como las escuelas de verano, pero que iremos ampliando en los ciclos escolares subsiguientes. Es decir, lo que queremos es transitar de un sistema educativo que ha sido históricamente vertical a uno más horizontal. Ese es el primer eje y algunos elementos adicionales. El segundo eje tiene que ver con la propuesta curricular y entraré en un momento más a él. Por lo pronto quisiera nada más tocar algunos elementos del tercero de los ejes, que es la formación y el desarrollo profesional docente. En estos documentos, como concebimos al maestro, es como un profesional centrado en el aprendizaje de sus alumnos, comprometido con la mejora constante de su práctica docente y capaz de adaptar de manera creativa el currículo al contexto específico. Es un sistema, y esa es la gran transformación de esta reforma educativa, un sistema de desarrollo profesional docente basado en el mérito, en el conocimiento, y para ello se requieren concursos de ingreso y de promoción, en donde las normales sí deben ser las escuelas normales pilares de la formación inicial, pero además una mayor vinculación con las instituciones de educación superior, donde exista todo un aparato de acompañamiento al magisterio a través de tutorías y de la asistencia técnica pedagógica, en donde también la formación continua de calidad esté vinculada con la formación inicial, con las evaluaciones y con el desarrollo profesional de los maestros y que se refleje al final del día en el salón de clases, y donde las evaluaciones de calidad sean contextualizadas y vinculadas a esta oferta de formación continua. El cuarto de los ejes sobre la inclusión y la equidad, y en donde también el secretario y el equipo de la Secretaría hemos estado trabajando para presentar próximamente toda una estrategia mucho más detallada sobre los temas de inclusión y equidad. Lo fundamental, esbozando algunos de los lineamientos, es garantizar el acceso y permanencia en la educación, también un currículo flexible para la educación básica, el elemento de autonomía, diversas modalidades educativas que respondan a las características y necesidades de cada grupo y de cada alumno para la educación media superior, garantizar los derechos lingüísticos en la educación básica, tener un sistema que sea eficaz de incentivos para los maestros que enseñen en escuelas en zonas rurales y en comunidades indígenas a través del servicio profesional docente, establecer un sistema de detección de alumnos en riesgo para poder combatir el rezago, elaborar materiales educativos diversificados y tener la infraestructura escolar adecuada para cada una de las regiones del país y focalizar mejor el sistema de becas. Estos son algunos de los elementos de este eje importantísimo del modelo educativo que tiene que ver con la inclusión y con la equidad.
Y el quinto eje sobre la gobernanza del sistema educativo, ya lo mencionaba el secretario, desde 1993 con la descentralización del sistema, pues realmente la operación de los servicios educativos en cada uno de los estados requiere que tengamos una mayor colaboración entre el gobierno federal, los gobiernos de los estados. Tenemos 5 regiones educativas, trabajamos muy de cerca con gobernadores y con autoridades educativas estatales, igual que con el Instituto Nacional para la Educación, para la Evaluación de la Educación. La relación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación cada vez pues es más cercana, intensa y sobre todo que podamos establecer una comunicación muy eficaz. La relación y el papel de los padres de familia, de las organizaciones, de la sociedad civil en toda la tarea educativa es fundamental, y el trabajo que estamos haciendo con el Poder Legislativo, con las comisiones de educación del Senado y la Cámara de Diputados son fundamentales. Ahora pasando al segundo de los ejes, y nada más hablaré del caso de la educación básica para después pasar el micrófono a Rodolfo Tuirán. Es importante señalar que en el caso de la educación básica, en sus documentos que tienen en la mesa, hemos definido un perfil de egreso de la educación básica. Queremos que al concluir la educación básica, los jóvenes se comuniquen con confianza y eficacia, que tengan iniciativa y favorezcan la colaboración, que posean autoconocimiento y regulen sus emociones, que aprecien la belleza, el arte y las culturas, que asuman su identidad y favorezcan la interculturalidad, que tengan un pensamiento crítico y resuelvan problemas con creatividad, que muestren responsabilidad por su cuerpo y por el medio ambiente, que sepan acerca de los fenómenos del mundo natural y social, que cultiven su formación ética y respeten la legalidad y que empleen habilidades digitales de manera pertinente. Para lograr este ambicioso perfil de egreso de la educación básica, estamos planteando 3 componentes curriculares y será muy sencilla esta explicación, pero sobre todo en las mesas, en la discusión, podremos ahondar, ustedes podrán ahondar en cada uno de estos temas. Los 3 componentes son los de los aprendizajes clave, el desarrollo personal y social y la autonomía curricular, que interactúan. La idea es propiciar una formación integral. El primero de los componentes, que es el del aprendizaje clave, que es de observancia nacional, que incluye contenidos fundamentales para el desarrollo de este perfil de egreso de la educación básica y que también es referencia obligada para la evaluación de alumnos y de maestros, está organizado en 3 campos formativos. El primero es el del lenguaje y la comunicación, segundo del pensamiento matemático y el tercero de la exploración y comprensión del mundo natural y social, incluyendo la formación cívica y ética. Y en el libro más grueso, en el de la propuesta curricular, ustedes podrán ver con mayor detalle lo que estamos incluyendo en cada uno de estos campos formativos y cómo lo estamos visualizando hacia adelante. El segundo componente, el desarrollo personal y social, es decir, queremos complementar los aprendizajes clave con el desarrollo de otras capacidades humanas para que la escuela realmente brinde oportunidades, uno, para desarrollar la creatividad, la apreciación y la expresión artística, 2, para que los niños y niñas ejerciten el cuerpo y lo mantengan saludable, y 3, para que aprendan a controlar las emociones y a desarrollar valores para la convivencia. Hemos estado trabajando en toda esta propuesta para que los niños puedan aprender a aprender y aprender a convivir. Y este segundo componente también es de observancia nacional, con horas lectivas fijas y organizado en estas 3 áreas de desarrollo que mencionaba. Y finalmente, el componente de la autonomía curricular se rige por los principios de la educación inclusiva. Y aquí la idea es que cada escuela pública decida una parte de su currículo con base en la extensión de su jornada escolar, los lineamientos que expida la Secretaría, y lo puede hacer en 5 ámbitos fundamentales. 1, puede profundizar en los aprendizajes clave, en lectura, en lenguaje y comunicación o en pensamiento matemático. 2, ampliar las oportunidades para el desarrollo personal y social. 3, desarrollar y profundizar en nuevos contenidos relevantes que pueden ir, se ha mencionado, desde la robótica o la educación ambiental o la educación financiera o algunas otras áreas del conocimiento en donde se pudieran profundizar algunos temas del currículo.
4, el conocimiento de contenidos regionales y locales, que es fundamental en cada uno de los estados de la República. Y 5, el impulso a proyectos de impacto social. Las escuelas en muchas regiones del país se convierten en los centros de la organización comunitaria y trabajan maestros, alumnos y padres de familia en proyectos muy importantes de impacto social, y este es un área también para la autonomía curricular. Ahora paso el micrófono al subsecretario Rodolfo Tuirán para que pueda entrar al tema de la educación media superior. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Con su venia, señor secretario, me da mucho gusto saludarlos, académicos de universidades y centros de investigación, y por supuesto saludo a mis colegas de la SEP. Permítanme ahora muy brevemente hacer una presentación sobre la educación media superior, que es un nivel en general poco conocido, pero ya de una escala muy significativa. Estamos hablando de más de 5 millones de estudiantes, alrededor de 300,000 maestros y cerca de 16,500 planteles educativos. La educación media superior, a diferencia de la educación básica, no tiene un currículo nacional, sino que por su propia historia y conformación institucional basado en el marco normativo vigente, las diferentes entidades, la federación y las instituciones autónomas tienen facultades concurrentes, y por esa razón no hay un currículo único, sino una enorme variedad de planes y programas sustentados en más de 33 subsistemas y 150 diferentes expresiones institucionales y organizacionales. Como consecuencia de esta característica institucional, hay una enorme y amplia dispersión y heterogeneidad curricular que en el año 2008, con la reforma integral de la educación media superior, buscó ordenarse, regularse, y se estableció en ese entonces un marco curricular común que lo que buscaba era encontrar un nicho en donde convergieran los diferentes subsistemas y planes y programas existentes en aquella época, más de 200 planes y programas, y el nicho que se encontró fue justamente la definición de una suerte de tronco común, pero en realidad denominado marco curricular común, determinado no por sus componentes, sus medios, sino más bien por sus fines, que era alcanzar 11 competencias genéricas y alrededor de 60 competencias disciplinares en los ámbitos de las matemáticas, de las ciencias experimentales, de las ciencias sociales, de las humanidades y por supuesto del lenguaje y la comunicación. ¿Por qué es tan relevante en este momento revisar y actualizar el marco curricular común establecido en 2008? Primero, porque creo que no se resolvieron todos los problemas existentes en el 2008 y siguen prevaleciendo currículos sobrecargados de asignaturas e información en plena era del Internet, en plena era de una amplia variedad de instrumentos inteligentes que lo que buscan justamente es, entre otros aspectos, poner a disposición de las personas, de los estudiantes, una amplia variedad de información, y más bien lo que se debe buscar en la educación media superior y en la educación escolar es más bien poner énfasis en la profundidad de los aprendizajes más que en la amplitud de los mismos. Al mismo tiempo, se sigue advirtiendo que son poco estimulantes los contenidos para los jóvenes, y estos a menudo no se enganchan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La información disponible revela, por ejemplo, que hoy en día
solo la mitad del tiempo en el aula se dedica a actividades de aprendizaje y el resto a otras actividades marginales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y de ahí la necesidad de desarrollar aprendizajes situados, pero también secuencias de contenidos que despierten el interés de los estudiantes. Una razón más, ya la señaló el secretario, los currículos de la educación media superior no atienden hoy en día el desarrollo de habilidades socioemocionales tan relevantes en diferentes campos para el desarrollo integral de las personas. Y finalmente, un aspecto también relevante dadas las características de la educación media superior, sigue existiendo un fuerte desequilibrio entre la formación teórica y la formación práctica de los jóvenes, lo cual se advierte finalmente en elevados niveles de desempleo, subempleo e ingresos precarios cuando los jóvenes se incorporan a los mercados laborales, entre otros factores relevantes. ¿Qué es lo que se busca hacer en la educación media superior? Esencialmente 3 cambios fundamentales. Primero, establecer un nuevo perfil de egreso de la educación media superior. Segundo, actualizar las competencias genéricas y disciplinarias de este nivel educativo. Y finalmente, tercero, actualizar contenidos de planes y programas, por supuesto, como consecuencia de los 2 aspectos anteriores. Aquí ustedes pueden ver el perfil de egreso de la educación media superior. La reforma integral de la educación media superior no estableció un perfil explícito, y esta es la primera vez propiamente que se establece un perfil de egreso de la educación media superior. Ahí ustedes pueden advertir rápidamente algunos componentes que remiten al desarrollo de habilidades socioemocionales, como son la 8, la 9 y la 10, los elementos 8, 9, 10 y 11, o bien habilidades, esas son las cognitivas, o bien habilidades socioemocionales como la 5 y la 12, y así sucesivamente. Vale la pena, por supuesto, estoy seguro que ustedes ya han evaluado, valorado estos componentes o elementos propuestos del nuevo perfil de egreso, pero esencialmente una de sus características más relevantes es que incluye habilidades socioemocionales y algunas competencias que se han identificado como relevantes para el siglo XXI. El segundo cambio justamente es la actualización de competencias genéricas y disciplinarias. Un elemento es enriquecido mediante las competencias que los jóvenes deben desarrollar para enfrentar las nuevas condiciones del siglo XXI, como es el liderazgo y la responsabilidad, la creatividad y la innovación, la colaboración, entre otras. En relación a las habilidades socioemocionales, básicamente para enriquecer el conjunto de competencias genéricas, destacan aspectos que tienen que ver con el conocimiento de sí mismos, con la manera en que desarrollan relaciones con terceros y finalmente con aspectos que acompañan los procesos de toma de decisiones para que finalmente los jóvenes tomen decisiones asertivas y responsables, y por supuesto también la necesidad de llevar a cabo procesos para la adquisición o el desarrollo de competencias de manera gradual, porque eso no estaba establecido en la reforma integral del 2008. Y finalmente la tercera propuesta es la revisión de planes y programas, en donde en el pasado en la RIEMS básicamente se estableció el marco curricular con las competencias sin que hubiera una suerte de camisa de fuerza que indicara a los subsistemas cómo alcanzar esas competencias que establecía el marco curricular. Desafortunadamente, al hacerlo de esa manera, cada institución procedió de la manera en que mejor le convenía,
y volvió a introducirse un cierto grado de caosidad en ese proceso, y de ahí que la propuesta ahora sea no solo mejorar y desarrollar el marco curricular común desde el punto de vista de las competencias, sino también introducir planes y programas que puedan ser utilizados como referencia, y también la definición de aprendizajes fundamentales y contenidos centrales que puedan orientar el desarrollo de planes y programas. Finalmente, eso es el propósito esencial. Estos tres aspectos son los que constituyen el planteamiento central, que buscan, insisto, enfatizar los aprendizajes, la profundidad de los aprendizajes y la alineación y secuencia de los contenidos curriculares. Les agradezco mucho su atención. Solicitamos a la maestra Elisa Bonilla Ríos, directora general de Desarrollo Curricular, dar la explicación sobre la metodología de las mesas de trabajo de este foro. Muy buenos días tengan todos ustedes, es un gusto recibirlos en la Secretaría de Educación Pública. Me corresponde muy brevemente hacerles una presentación, si nos hacen favor de ponerla, acerca de las mesas de diálogo. Estas mesas de diálogo tienen el objetivo, como ya se dijo aquí, de enriquecer el modelo educativo, de maximizar las contribuciones de cada uno de ustedes a través de mesas de diálogo. Para nosotros es de verdad muy importante lo que cada uno de ustedes tiene que decir, y queremos darles toda la seguridad de que lo que ustedes digan será muy bienvenido y muy aprovechado por el trabajo que hagamos después con esas participaciones. El Centro de Investigación y Docencia Económica tiene un papel relevante en esta tarea. Es la institución con la que la SEP ha convenido para ser el responsable técnico que haga dos tareas fundamentales. La primera, recopilar, y la segunda, sistematizar todas las opiniones que se viertan en la mesa, y con ello, a más tardar el 30 de noviembre, habrá entregado a la Secretaría de Educación Pública un reporte técnico que será público, con el cual la SEP se apoyará para ajustar los documentos que ustedes tienen hoy sobre la mesa. Las mesas están estructuradas aleatoriamente, no son mesas de carácter informativo. La SEP, una vez terminada esta plenaria, no dará mayores informaciones. Por el contrario, nos interesa que en este espacio de trabajo colectivo y de conversación acumulada sean cada uno de ustedes quienes aporten. Hay hasta 3 horas y media, creo que será bastante menos el tiempo el día de hoy, porque hemos hecho las mesas con un poco menos de personas para ver si podemos agilizarlas un poquito más, pero ustedes están en libertad de alargar el tiempo de las mesas tanto como consideren necesario. Hay una organización flexible, pero sí estructurada, porque buscamos promover la participación de todos. En ese sentido, la mejor manera de hacerlo es a través de intervenciones organizadas y respetuosas para todos. Como vieron, la distribución en las mesas es aleatoria, cada uno tomó un papelito que los ubicó en una mesa en particular. Al salir de aquí encontrarán a una edecán con el número de su mesa. Ella los acompañará a su mesa. Los 7 temas que van a ver en la agenda, que cuando estén, una vez que estén cada uno sesionando, se tomará alrededor de 20 minutos por cada uno de los 7 temas, entre otras cosas porque la investigación nos dice que más o menos la atención la logramos fijar por periodos de 20 minutos, y una vez que pasemos ese lapso aproximadamente,
el moderador invitará a cambiar de tema. Se podrá regresar al tema si se considera que no fue suficientemente discutido y la intención es, como decía, aprovechar el tiempo con aportaciones lo más claras y lo más concretas posibles. Por parte de los moderadores todos laboran en la Secretaría de Educación Pública, representan a la Secretaría de Educación Pública en la mesa, pero su tarea es exclusivamente propiciar el diálogo, articular las expresiones individuales que se den en las mesas, pero no emite juicios de valor, es solo un facilitador de esta conversación y de ninguna manera es un participante. Un conjunto de consejos prácticos que se pasaron rápidamente, hay que regresar a ellos, aquí están. El primero y más obvio es invitarlos a que apaguen su celular o lo pongan en modo avión, que tengan todo su nombre bien visible para que pueda haber una conversación fluida, que se revisen de preferencia los 7 temas que están planteados en las mesas. Son los mismos para todas las mesas, todos ustedes tendrán la oportunidad de opinar sobre todo. Estamos acotando cada intervención a 3 minutos con un reloj y el propio moderador invitará a que alguien más le ayude con la responsabilidad, por ejemplo, de llevar el tiempo y de llevar el nombre de las personas que se van apuntando para hablar. El diálogo acumulado en esta metodología que nos propuso el CIDE requiere del conocimiento del tema. Ustedes más que nadie saben acerca de los temas educativos de los que vamos a hablar. Las reglas de participación ya las expuse, buscamos un manejo eficiente del tiempo para que sea realmente un buen diálogo acumulado, autorregulación por parte de los participantes, una posición neutral por parte de los moderadores y que se favorezca una comunicación fluida, como quizás ustedes han visto ya en los videos de otros foros anteriores. Esto es lo que ha estado ocurriendo con esta metodología, pero sabemos que el tiempo nunca es suficiente, que luego también nos vamos de aquí y recordamos cosas que quisimos decir y no dijimos. Invitarles a que entren a la página www.gov.mx/modelo educativo 2016. Esta plataforma tiene una encuesta, les agradeceríamos mucho si pudieran responderla, y también tiene espacios con caracteres libres donde ustedes pueden dejar aquello que consideren que se les haya quedado en el tintero y que no hayan podido decir en las mesas. Uno de los temas también más importantes para la SEP es el ejercicio de transparencia de estos foros. En ese sentido, agradecemos de nuevo a los medios que nos han acompañado a cada uno de los foros, han tenido una presencia física aquí en la plenaria y también a través de la Dirección General de Televisión Educativa se han estado grabando todos los foros, todas las plenarias. Esta plenaria está también siendo transmitida en streaming. Saludamos a quien nos esté viendo a la distancia y el video del día de hoy de la plenaria en un rato más estará en la página y para cada una de las mesas se continuará grabando cada una de las mesas. Los medios tendrán la oportunidad de ver en la sala de prensa a través de streaming lo que está ocurriendo en cada una de las 10 mesas y el público en general podrá ver lo que ocurrió en las mesas a partir del día de mañana. Más o menos están tomando unas 24 horas televisión educativa para poder subir los videos de lo que aquí haya ocurrido. Así es que con eso cierro esta pequeña intervención agradeciéndoles su participación y pidiéndoles que a la salida busquen el número de su mesa para que una edecán los acompañe a ella. Muchas gracias y muy buena discusión.
Damas y caballeros, es así como damos por concluida esta plenaria de consulta del modelo educativo y la propuesta curricular de la educación obligatoria. Agradecemos su amable asistencia. Que tengan una excelente tarde.